Bienvenidos, vamos a hablar sobre las mutaciones monogénicas. Recuerda que un gen puede tener diferentes alelos, más de uno. Esa es una variación dentro del código genético. También recuerda que el 95% del ADN es no codificante y que no codifica para ninguna proteína, al menos que sepamos. Y por lo tanto, las variaciones dentro de esos genes que no codifican no producen fenotipos. Cuando hablamos de una mutación, en cambio, hablamos de una variación del código genético dentro de un gen que sí codifica o dentro de una porción del gen que modifica a los genes codificantes, como en el caso de los intrones, de los enhancers o de los promotores. Bueno, no es tan importante ese punto ahorita. Generalmente cuando hablamos de mutaciones vamos a hablar de mutaciones dentro de un gen codificante, pero no siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también debes tener en cuenta que una mutación es una variación del código genético, pero tiene el potencial de producir una manifestación. No así las variaciones, porque son dentro de los genes que no codifican. Una mutación la podemos dividir en cuando ocurre ganancia o pérdida de bases, de pares de bases. Y recuerda que las ganancias o pérdidas de pares de bases pueden ser de un par de bases, de dos, de miles, de millones, pero debes tener en cuenta que hay ganancias o pérdidas. Y también hay otro tipo de mutaciones a las que le llamamos mutaciones puntuales, que es cuando se sustituye una base por otra. En un sitio donde tienes, por ejemplo, una adenina, la puedes sustituir por ejemplo, una guanina. Vamos a hablar primero de las ganancias o pérdidas de pares de bases. Las podemos dividir en múltiplos de 3 y las que no son múltiplos de 3. Cuando hay ganancias o pérdidas de múltiplos de 3, estamos hablando de un tipo de mutación a la que le llamamos in-frame. Y cuando son no múltiplos de 3, estamos hablando de una mutación que le llamamos frameshift. La importancia de conocer estas mutaciones es que el marco de lectura del ADN puede cambiar de acuerdo a la ganancia o pérdida de pares de bases. Y es muy importante porque cuando insertas pares de bases en un número que no es un múltiplo de 3, vas a tener mutaciones tipo frameshift. Cuando insertas pares de bases que no son múltiplos de 3, por ejemplo, insertas 10 pares de bases, como no es múltiplo de 3, vas a tener un cambio en el marco de lectura. Vamos a verlo más a detalle, pero debes tenerlo en cuenta. En cambio, cuando hablamos de las in-frame, estamos insertando múltiplos de 3 pares de bases. Puedes o ganar o perder 3 pares de bases específicamente y el marco de lectura de ese ADN no cambia para el resto del ADN, y vamos a ver esto más a detalle a continuación. Primero vamos a hablar de las tipo in-frame. Va a haber inserción o deleción de codones en tripletas de nucleótidos. Recuerda que los codones son las tripletas de nucleótidos que codifican para aminoácidos. Recuerda también que el resto de la cadena que codifica para otros aminoácidos va a ser normal. ¿Por qué? Porque nada más estamos modificando 3 nucleótidos, los estamos insertando o los estamos quitando, pero el resto de los nucleótidos van a ser leídos adecuadamente. Por ejemplo, si se hace un estudio a un paciente al cual se le encuentra un gen con 129 pares de bases, mientras que el gen normal nosotros sabemos que debe contener 150 pares de bases. ¿Qué pasó aquí? Hubo una deleción de 21 pares de bases. Y es una in-frame mutation. ¿Por qué? Porque perdió 21 pares de bases, que es un múltiplo de 3, y es una mutación tipo in-frame. En este diagrama estamos viendo una cadena de ADN y su cadena de ARN mensajero. Lo importante aquí es que te des cuenta que el ARN mensajero es una copia de la cadena codificante del ADN. Eso ya lo vimos en bioquímica. Cada uno de estos codones va a dar lugar a su propio aminoácido. Estos 3 nucleótidos dan a serina, estos 3 treonina, estos 3 codifican para arginina y estos 3 codifican para glicina. En las mutaciones tipo in-frame vamos a quitar o añadir una tripleta de letras, una tripleta de nucleótidos, y por lo tanto el marco de lectura no cambia. ¿Por qué? Porque esta parte del ADN, esta tripleta, sigue codificando para serina, esta tripleta del ADN
en el ARN mensajero sigue codificando para arginina y esta sigue codificando para glicina, y a eso le decimos que el marco de lectura no cambió. Sin embargo, hubo una deleción. Aquí falta un aminoácido en la cadena de la proteína y por lo tanto hay una proteína diferente. Recuerda que puede haber deleción o inserción de miles de pares de bases. Es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar ahora de las tipo frameshift. En estas hay inserción o deleción de pares de bases, pero no en tripletas, y eso es muy importante. No en múltiplos de 3. Esto altera el marco de lectura del código genético a partir del sitio de la mutación y, muy importante, puede producir un codón de terminación o stop codon. Va a haber incorporación de aminoácidos inadecuados y se va a producir una proteína ya sea aberrante o truncada si aparece un stop codon. Por ejemplo, se hace un estudio a un paciente al cual se le encuentra un gen con 128 pares de bases, mientras que el gen normal debería contener 150 pares de bases. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió una deleción de 22 pares de bases, y este paciente tiene una mutación tipo frameshift. ¿Por qué? Porque se modifica el marco de lectura, porque quitamos nucleótidos, pero no en múltiplos de 3. Estamos viendo otra vez los aminoácidos que son codificados por el ARN mensajero que proviene del ADN. En una mutación tipo frameshift, estamos cambiando, en este caso, en este ejemplo, estamos quitando una base. El resultado es que en el ARN mensajero esa base ya no existe. Están las 3 letras y después se salta esta letra, ya no existe. Y entonces cuando el ribosoma viene y lee esta cadena del 5 al 3, va a leer UCU y serina. Pero después, como falta una letra, el ribosoma no puede saber que esa letra está faltante. ¿Cómo lo va a saber? No lo puede saber. Va a leer las siguientes 3 letras y va a causar que aparezca una leucina. Y recuerda que aquí teníamos treonina, después leucina y después glicina. Cuando ocurrió la mutación tipo frameshift, se modificó el marco de lectura. Ahora estamos leyendo estas 3 letras como otro codón, que no debería ser, porque estas dos pertenecían al siguiente codón. Bueno, después, si te das cuenta, aquí a partir de esta T, A y G, apareció UAG. Y el resultado es que causas un stop codon. Recuerda que los 3 stop codons son UAG, UGA, UAA. Y en este caso causamos un stop codon con este tipo de mutación tipo frameshift, donde una lesión de un par de bases. Recuerda que puede haber inserciones de múltiples pares de bases y pueden causar un frameshift, un cambio en el marco de lectura, si no son inserciones o deleciones de tripletas de letras. Es muy importante reconocer esa diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Hay 2 pacientes. Ambos tienen debilidad muscular y una creatinina sérica elevada. El primer paciente presentó sus síntomas por primera vez a los 5 años de edad, cuando los padres notaron que tenía que trepar sobre sus propias piernas para adquirir la bipedestación. En el momento de la consulta, el paciente tiene 12 años de edad y llega en silla de ruedas. El segundo paciente, en cambio, consultó por debilidad y fatiga, y sus síntomas se presentaron por primera vez a los 9 años. Este paciente llega a los 16 años de edad caminando sin ayuda. ¿Qué mutación es más probable que tenga cada paciente? Y tenemos 2 opciones. Tenemos mutación tipo inframe y mutación tipo frameshift. El paciente 1, ¿qué tipo de mutación tendrá? Y el paciente 2, ¿qué tipo de mutación tendrá? Hay que hacer algunas conclusiones para ayudarnos a saber la mejor respuesta. Estamos hablando de distrofias musculares. El gen de la distrofina es un gen que puede tener múltiples mutaciones, puede tener cualquier tipo de mutación, pero las más comunes son tipo frameshift e inframe. En el caso de las tipo frameshift, se va a alterar el marco de lectura, recuérdalo, y en las tipo inframe no cambia el marco de lectura. Y es muy importante que te des cuenta que en las tipo frameshift suele haber un fenotipo más severo, mientras que en las tipo inframe el fenotipo suele ser menos severo. Y por lo tanto, si te das cuenta cuando leas distrofias musculares, las tipo frameshift suelen causar distrofia muscular de Duchenne, mientras que las tipo inframe suelen causar distrofia muscular de Becker,
Por lo tanto, podemos decir que el paciente 1 con un fenotipo más severo, con una edad de aparición más temprana, va a tener más probablemente una mutación tipo frameshift, mientras que el paciente que tiene la distrofia muscular de Becker con un fenotipo menos severo y que se presenta a una edad más tardía, va a tener una mutación tipo inframe más probablemente. Es una generalización, porque la distrofia muscular de Duchenne puede ser causada por una mutación tipo inframe, pero hay que hacer esta diferenciación donde una mutación tipo frameshift dentro del mismo gen puede causar un fenotipo más severo que una tipo inframe. ¿Por qué? Porque la tipo frameshift causa un cambio en el marco de lectura y puede incluso causar que un stop codon, mientras que la inframe no. Y en la inframe, el resto de los aminoácidos siguen codificando para la proteína normal, pero claro, depende de qué tan grande sea la lesión o la inserción que tanto se modifique la proteína. En cambio, en la frameshift va a haber cambios en el marco de lectura y puede haber stop codons, es muy importante. También tienes que tener en cuenta que cuando hablamos de mutaciones tipo frameshift e inframe, podemos hablar a grandes rasgos, porque hemos estado hablando sobre mutaciones de pares de bases, que fueron los ejemplos que pusimos, pero también puede haber mutaciones grandes, puede haber deleciones o inserciones de un exón completo o de parte de un exón. Recuerda que del exón 1 y del exón 2 del ADN que tienen en medio el intrón, a la hora de que sucede el splicing, se va a separar en exón 1 y exón 2 nada más y vamos a remover el intrón. Es un punto importante. Y a veces puede haber una deleción de una parte grande de un exón de miles de pares de bases o incluso del exón completo. Y eso va a aparecer en el ARN mensajero. Y dependiendo del número de pares de bases que afecte, puede ser un número múltiplo de 3 o un número que no es múltiplo de 3, incluso aunque sea en miles de pares de bases, pero puede ser, repito, o una mutación inframe o una mutación frameshift, que tal es el caso de las distrofias musculares, donde las deleciones o inserciones suelen ser de miles de pares de bases. Otro punto importante es que a veces cuando hablamos de inserciones, en algunos artículos o algunos libros te van a hablar de una duplicación de un exón o duplicación de tripletas. En ese caso, estamos hablando de inserciones, ¿no? Si duplicas un exón completo, el exón 1 lo pones 2 veces, o si duplicas tripletas de bases, estamos insertando bases. Y si son tripletas, son mutaciones tipo inframe. Si no son tripletas, son mutaciones tipo frameshift. Es importante tener esas distinciones en mente. Vamos a hablar ahora sobre las mutaciones puntuales, donde hay sustituciones de una sola base. Va a haber 3 tipos: las silentes, las missense y las non-sense. Y a su vez, las missense las vamos a clasificar en las conservadoras y las no conservadoras. Ahora, recuerda que hay codones con redundancia, es decir, que hay tripletas de nucleótidos que pueden codificar para el mismo aminoácido aunque se sustituya una base u otra. Y entonces en una mutación silente ocurre una sustitución de una base, pero resulta en la producción del mismo aminoácido. Es algo que vimos en bioquímica. Y lo que sucede es que si tenemos nuestro ADN y nuestro ARN mensajero que codifica para estos aminoácidos, aquí teníamos TCT o UCU en el ARN mensajero, y aquí tenemos UCC, pero el resultado sigue siendo la producción de serina y por lo tanto la proteína sigue exactamente igual. La proteína sigue exactamente igual en una mutación silente. Ahora, en cuanto a las missense, hay sustitución de una base donde el codón codifica para un aminoácido distinto. El nuevo aminoácido puede tener una estructura parecida al aminoácido original y entonces estaremos hablando de una mutación conservadora. Y usualmente cuando sucede esto, la proteína debe preservar su función, o al menos casi la misma función que debería tener. En el ejemplo tenemos esta tripleta de nucleótidos y esta tripleta de nucleótidos que codifica para serina. En el caso de una mutación missense estamos modificando un solo nucleótido y el resultado es que este ARN mensajero ahora codifica para treonina y modificamos un aminoácido dentro de la cadena de la proteína.
Pero si te das cuenta, la tronina, si la comparamos con la serina, sigue siendo un aminoácido polar. Y por lo tanto la proteína va a ser diferente, pero va a preservar la mayor parte de su función. Y entonces estaremos hablando de una mutación missense conservadora. ¿Por qué? Porque la proteína, aunque tiene un aminoácido diferente, tiene un aminoácido con una polaridad similar y la función debe preservarse. En cambio, si tenemos una modificación donde ahora resulta en un aminoácido totalmente diferente, en este caso la leucina ahora es un aminoácido no polar. El resultado va a ser una proteína bastante diferente que puede perder su función y por lo tanto estaremos hablando de una mutación tipo missense no conservadora. Ahora, las nonsense es cuando hay una sustitución de una base que produce un codón de terminación y por lo tanto la proteína se trunca. Recuerda, si esta mutación ocurre al final de un exón, no debe haber tanto fenotipo o no debe haber tantas modificaciones en la proteína, pero puede ocurrir un nonsense justo a la mitad de un exón o al principio de un exón y se pierde gran parte de esa proteína y su función, claro. Si ponemos un ejemplo, aquí tenemos otra vez nuestro esquema y modificamos esta base. El resultado es que tenemos esta base UGA que ahora es un stop codon. Y el problema es que tenemos esta proteína donde se codifica este aminoácido y se detiene la codificación aquí. Se detiene aquí la traducción en un punto donde no debería y por lo tanto el resto de la proteína no existe, no se puede producir porque se creó un codón de terminación, una señal que termina la traducción. Vamos a hablar ahora sobre algunas mutaciones un poco menos comunes y que son importantes de conocer. Esta es la tipo non-stop, donde hay la remoción de un codón de terminación. Es decir, que normalmente dentro del ADN, donde hay un codón de terminación, hay una mutación que causa que ese codón de terminación no exista más. Y entonces la traducción va a continuar más allá de donde debería. Y recuerda que puede estar causada por una mutación tipo missense o frameshift. En este caso estamos viendo un ejemplo donde hay un stop codon que normalmente debería estar ahí. Ese stop codon debería estar ahí normalmente. En cambio, en este otro ejemplo, causamos una mutación que es que tiene que ser una mutación tipo missense. Recuerda entonces, como había un stop codon aquí, ese stop codon fue modificado y ya no es un codón de terminación. El resultado es que ahora este codón va a codificar para este aminoácido y el siguiente codón va a codificar para otro aminoácido y el resultado es una proteína que tiene más aminoácidos de lo que debería, porque aquí se debió haber detenido la traducción. Y mutaciones en el splice site. Recuerda que las proteínas que hacen el splice en el ARN mensajero llegan a una secuencia en el intrón y causan el splicing, pero puede haber una mutación donde el intrón no puede ser removido. Y si vemos un exón y vemos un intrón y otro exón, generalmente el splicing debe ser aquí y aquí, ¿no? Para remover ese intrón, pero puede haber una mutación en estas secuencias de aquí y ahora ese intrón no puede ser reconocido, ese splice site no puede ser reconocido y no se corta donde debería. El resultado es que vas a tener un ARN mensajero con un exón, otro exón y un pedazo de ese intrón que no debería estar ahí. Y dependiendo de cómo sea ese pedazo del intrón, si sea un número que es múltiplo de 3, va a ser una mutación tipo inframe, pero si no es múltiplo de 3, los pares de bases que están dentro de ese intrón va a ser una mutación tipo frameshift y entonces vas a tener una proteína muy diferente porque cambias toda la secuencia hacia abajo en este ARN mensajero. Ahora puede haber otro tipo de mutaciones dentro del intrón donde en lugar de cortar aquí y aquí sucede un cambio en la secuencia donde ahora se corta aquí y también se corta acá. Recuerda que estuvimos hablando de eso en bioquímica, estamos hablando de donadores y aceptores. Y
Cuando sucede el splicing, el resultado es que entre exón 1 y exón 2 va a haber un pedazo también del intrón que no debería estar ahí, e igual puede ser tipo frameshift o in-frame este tipo de mutación. Es un punto importante que hay que tener en cuenta y también tiene que ver con distrofias musculares. Y recuerda también que podemos dividir las mutaciones de acuerdo a su fenotipo. Pueden no causar fenotipo, como en el caso sobre todo de las mutaciones silentes, y pueden ser también las mutaciones missense conservadoras. Pero las que causan fenotipo las podemos dividir en ganancia de función o en pérdida de función. Cuando hay ganancia de función generalmente vamos a estar hablando de cáncer, y cuando hablemos de pérdida de función generalmente vamos a estar hablando de un déficit de una proteína, ya sea cuantitativo o cualitativo. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, puede haber pérdida de una proteína en cuanto a su concentración, o puede haber una concentración normal, pero de una proteína aberrante que no trabaja adecuadamente, y ese es un déficit en la calidad de la proteína, y por lo tanto una pérdida de función cualitativa.